con el tema la debida diligencia en la compra de inmuebles en Colombia, reflexiones sobre la sentencia C-327 de 2020. El doctor Wilson Martínez es abogado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, máster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad Pompeu Fabra, doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales de la misma universidad, especialista en investigación criminal. Igualmente es profesor e investigador de la Universidad del Rosario, director del Grupo de Investigación en Derecho Penal de la misma universidad, exfiscal delegado ante el Tribunal de Justicia y Paz, exasesor del Fiscal General de la Nación. Igualmente se desempeñó como vicefiscal general de la Nación, exprocurador delegado para la vigilancia judicial y la policía judicial, exprocurador delegado para la defensa del patrimonio público, la transparencia y la integridad, y corredactor del Código de Extinción de Dominio de Colombia. Doctor Wilson Martínez, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días para todos los asistentes a este importante congreso de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Extinción de Dominio que organizan el Colegio de Abogados Rosaristas y la Universidad Los Libertadores. Un especial saludo, por supuesto, al señor presidente del Colegio de Abogados Rosaristas, al doctor Ricardo Hernán Medina Rico, a quien veo esta honrosa invitación el día de hoy a participar en este evento. Por supuesto también un saludo especial al señor decano de la Facultad de Derecho de la Fundación Universitaria de los Libertadores, el doctor Álvaro Pío Jaramillo. Un saludo también a mi profesor, colega y amigo, el doctor Francisco José Cintura Varela. Y un saludo extensivo a todos los demás conferencistas y participantes en este evento. Quisiera empezar señalando que escuché con mucha atención la exposición brillante, completa que hizo el doctor Cintura sobre la naturaleza, las características, los alcances de la acción de extinción de dominio. Y quisiera retomar sus palabras en punto a las limitaciones de la acción de extinción del derecho de dominio. Con mucha claridad, el doctor Cintura explicaba en su presentación cómo la figura misma de la extinción del derecho de dominio desde su concepción constitucional en Colombia y su concepción dogmática en las recomendaciones que se contienen en la Ley Modelo de Extinción de Dominio para América Latina de la Organización de Naciones Unidas, se encuentra jurídicamente limitada por el respeto a los terceros de buena fe. Y ese respeto a los terceros de buena fe es un punto neurálgico en el entendimiento de la figura de la extinción del derecho de dominio por las connotaciones económicas que tiene esta limitación. Si la figura de la extinción del derecho de dominio como institución jurídica no tuviese limitación alguna y se pudiese adelantar sin restricción respecto de cualquier persona en cualquier circunstancia o situación, pues esto derivaría inevitablemente en una grave inseguridad jurídica que haría inviable el tráfico económico. Nadie estaría tranquilo celebrando actos y negocios jurídicos, especialmente de naturaleza real, es decir, aquellos negocios jurídicos en los cuales hay transferencias sobre derechos reales, si uno no tiene un mínimo de certeza respecto de la estabilidad y seguridad del derecho que está adquiriendo. Por eso es que es tan importante desde el punto de vista de política pública que el derecho asegure a los particulares, a los ciudadanos, en sus negociaciones jurídicas, frente a la posibilidad, o como lo llamamos modernamente muchos, frente al riesgo de extinción de dominio. Entonces, la calidad de tercero de buena fe se vuelve crítica para esos propósitos, ¿no?
siempre ha habido una gran discusión en la dogmática y en la doctrina de la extinción de dominio acerca de cómo se adquiere esa condición de tercero de buena fe y sobre todo de buena fe exenta de culpa. ¿No? No voy a entrar en una discusión dogmática acerca de qué es la buena fe y la diferencia entre la buena fe simple y la buena fe exenta de culpa, porque ya el doctor Francisco Citura nos dio mucha información al respecto. Quisiera centrarme para señalar que, en efecto, la buena fe, ya sea la buena fe simple o la buena fe exenta de culpa, parte inevitablemente de una actitud del ciudadano, una actitud del sujeto frente al negocio que está realizando. Y en el caso de la buena fe exenta de culpa, que es la que limita la acción de extinción de dominio, surge un concepto fundamental que es el concepto de la debida diligencia. Entonces, lo que la teoría dominante, la doctrina dominante enseña sobre los límites de la acción de extinción de dominio, es que si un ciudadano, al momento de ejecutar, de suscribir y de perfeccionar un acto de negocio jurídico en el que hay transferencia de derechos reales involucrada, obra con la diligencia que le exige la ley, puede hacerse acreedor a la condición de tercero de buena fe exento de culpa y puede gozar de una estabilidad jurídica reforzada en relación con los derechos que está adquiriendo o que cree estar adquiriendo. Y eso pues es una garantía muy importante porque puede ser que la persona se encuentre en una situación de error por pensar que está comprando un activo perfectamente lícito cuando en realidad no lo es. En ese orden de ideas, esa creencia que tiene la persona de estar adquiriendo un bien lícito y que está reforzada por el hecho de que su creencia no es gratuita, no es una creencia espontánea que emerge de sus creencias internas, sino que es una creencia que está fundada en una diligencia, en actos de prudencia, de averiguación, de verificación objetivamente demostrables que realizó la persona para cerciorarse de que su creencia era correcta. Esa debida diligencia, pues, le da un reforzamiento a su convicción y lo convierte en titular de una posición inatacable desde la perspectiva de la acción de extinción de dominio. Claro, entonces aquí vemos la lógica que tiene la institución. La extinción de dominio se limita por la condición de tercero de buena fe exento de culpa y la condición de tercero de buena fe exento de culpa depende fundamentalmente de la debida diligencia que se observe al hacer el negocio. Y este es el punto donde yo quisiera entrar, la llamada debida diligencia. Ahora, el concepto de debida diligencia es muy amplio y obviamente resiste toda una construcción dogmática en torno a su naturaleza, a sus alcances, a sus limitaciones, a sus características, en función del tipo de negocio jurídico, porque no es lo mismo la debida diligencia en un negocio fiduciario, en un negocio de leasing, en un negocio de compraventa, en un negocio de arrendamiento. La naturaleza jurídica del negocio deriva en diferencias en el tipo de debida diligencia que se debe observar. Por eso he querido delimitar el ámbito de esta conferencia a la debida diligencia en la compra de bienes inmuebles en Colombia. Y lo quiero hacer a propósito de la reciente, bueno, ya tiene cerca de un año, la sentencia C-327 del año 2020 emitida por la Corte Constitucional. Y he querido hacerlo por dos razones. En primer lugar, porque realmente es una sentencia muy importante. Es una sentencia que dice cosas muy valiosas. En segundo lugar, porque es importante aclarar realmente los aspectos novedosos de esa sentencia. Esa sentencia está recogiendo una gran cantidad de posturas que están ya ampliamente explicadas en una larga jurisprudencia de la Corte Constitucional y en ese sentido pues la sentencia no aporta nada nuevo a la discusión. Entonces se encuentran en el medio algunos comentaristas, algunos editorialistas que presentan la sentencia 327 como una providencia que está cambiando por completo el alcance de la extinción de dominio cuando en realidad no es así, cuando una buena parte de ella está sustentada precisamente en una jurisprudencia de larga data en Colombia. Y el tercer punto es porque, sin perjuicio de lo que acabo de decir, la sentencia sí viene a aclarar un punto muy importante, que es el estándar de la debida diligencia que debe observar el ciudadano común. Y esto, pues hay que analizarlo con cuidado, porque como lo acabo de mencionar, se está hablando del estándar de debida diligencia para el ciudadano común,
que no necesariamente significa que es el estándar de debida diligencia para todo el mundo en todas las transacciones comerciales. El antecedente de esta sentencia, y quisiera comenzar un poco para comentarla, es una demanda de inconstitucionalidad contra las causales 10 y 11 del artículo 16 de la Ley de Extinción de Dominio, que hace referencia a los llamados bienes equivalentes, ¿no? Ya el profesor Francisco Citó nos explicó de qué se trata esto, ¿no? Básicamente estas causales le permiten al Estado perseguir bienes que son de origen lícito, que no han sido destinados a actividades ilícitas, pero que son equivalentes a otros bienes ilícitos. El problema es que esos otros bienes ilícitos no se pueden perseguir porque el sujeto los consumió, el sujeto los destruyó, el sujeto los ocultó o realizó cualquier tipo de maniobra para distraerlos y ponerlos por fuera del alcance de las autoridades. O también porque esos bienes ilícitos se encuentran actualmente en cabeza de un tercero de buena fe exenta de culpa, que como tiene una posición inatacable, pues no se lo podemos quitar. Hay que respetarle el derecho de propiedad. Entonces, el Estado, de cara a esa situación, al no poder perseguir el activo ilícito, habilita al Estado a perseguir activos lícitos de valor equivalente. El demandante sostiene que esas dos causales son inconstitucionales, apoyado fundamentalmente en una interpretación exegética del artículo 34 de la Constitución Política, en el cual se establece que, en efecto, el Estado colombiano puede declarar mediante sentencia judicial la extinción del derecho de dominio respecto de bienes que provengan de enriquecimiento ilícito, que provengan de comportamientos o conductas que hayan afectado gravemente el tesoro público, o de comportamientos o bienes que provengan de comportamientos que hayan afectado gravemente la moral social. Entonces la interpretación exegética que hace el demandante sugiere o concluye que la Constitución efectivamente habilita la extinción del derecho de dominio respecto de bienes lícitos, de bienes ilícitos o de bienes lícitos destinados a actividades ilícitas. Y de allí deriva el demandante la idea de que no es posible perseguir los bienes lícitos que son equivalentes a los ilícitos porque el artículo 34 no ha habilitado la extinción del derecho de dominio respecto de bienes lícitos. Esta demanda, en esos términos, llega al examen de la Corte Constitucional, ¿no? Y la Corte Constitucional comienza su ejercicio, básicamente, haciendo una diferencia que es bien importante para estos propósitos, ¿no? En esta sentencia, la Corte Constitucional lo primero que hace es señalar que hay dos grandes categorías de causales de extinción de dominio. Si nosotros miramos el artículo 16 de la Ley 1708, vamos a ver que hay 11 causales de extinción de dominio, y esas 11 causales pueden dividirse en dos grandes categorías, o bueno, tres según ustedes lo miren. Primero tenemos aquellas causales que hacen referencia al origen del bien, es decir, bienes que tienen su origen, que proceden de actividades ilícitas. En segundo lugar, unas causales que tienen que ver con la destinación del bien, o sea, bienes que efectivamente son lícitos, pero que han sido utilizados para la comisión de activos ilícitos, de actividades ilícitas. Y aquí la Corte resalta diciendo, hay una tercera categoría, y aquí ustedes lo ven en azul, dice, aquellos que sin tener esa relación de conexidad, ni siquiera indirecta, pertenecen o han pertenecido a los mismos sujetos que se han lucrado o beneficiado de actividades ilícitas. Es a esto lo que la Corte Constitucional llama las causales patrimoniales o las causales de contenido patrimonial. En esto no es nuevo. Fíjense, aquí no hay una novedad. La Corte Constitucional está retomando una jurisprudencia de vieja data en la que la Corte ha dicho es que la acción de extinción de dominio es una acción de naturaleza real porque persigue bienes, pero es de contenido patrimonial. Porque lo que nos importa en la acción de extinción del derecho de dominio no es el bien en sí mismo, es el activo. Y entonces hay una diferencia conceptual entre lo que es un bien y lo que es un activo, ¿no?
porque un bien es un objeto, una cosa, corporal o incorporal, material o inmaterial, mueble o inmueble, respecto de la cual pueden recaer derechos de naturaleza real. Otra cosa es el concepto de activo, que hace referencia al valor económico encarnado, incorporado en ese bien. Entonces lo que nos dice la Corte es, efectivamente, es una acción real porque nosotros perseguimos los bienes, pero no nos importa el bien en cuanto al bien mismo, nos importa el bien en cuanto al activo que encarna. Y en esa medida nosotros perseguimos el activo independientemente del bien en el que se transforma. Por eso encontramos causales que hacen referencia a la transformación del bien y que le permiten al Estado perseguir los bienes ilícitos que se transforman en otro tipo de bienes, como cuando el narcotraficante recibe un maletín con 2 millones de dólares y luego con eso compra un apartamento y luego vende el apartamento y lo convierte nuevamente en dinero y toma el dinero y lo convierte en un yate y vende el yate y recibe dinero y toma el dinero y lo convierte en una avioneta. Entonces es el mismo activo porque estamos hablando del mismo valor patrimonial, pero que transmuta, se cambia, se modifica en su configuración física en diferentes tipos de bienes, ¿no? Entonces, partiendo de esa lógica y de esa distinción conceptual entre el bien y el activo, y entendiendo que efectivamente es una acción de naturaleza real, pero de contenido patrimonial, y que lo que nos interesa es el activo, dice la Corte acá, ojo, porque es que, como esto también es de contenido patrimonial, nosotros podemos encontrar casos en los cuales la persona ha tenido un incremento patrimonial porque ha ingresado un activo de origen ilícito. Y aquí entonces el concepto contable es muy importante, porque cuando yo miro el estado de resultados de una persona, cuando yo miro el balance de la contabilidad de una persona, yo no encuentro directamente casas, carros, yo lo que encuentro es una cuenta que es el activo, una cuenta que es el pasivo, otra cuenta que es el patrimonio, y dentro de la cuenta del activo yo puedo encontrar activos corrientes, activos fijos, y para saber cuáles son los bienes que conforman esos activos corrientes y los bienes que conforman esos activos fijos, pues tengo que ir y mirar el desagregado, las notas contables y el inventario de bienes que integran esos activos. Entonces aquí dice, efectivamente, hay un bien que genera un incremento en la cuenta del activo. El problema es que ese bien en sí mismo se desaparece, se consume, se destruye, pero el incremento patrimonial sigue ahí. Por consiguiente, y esto ya lo había dicho de vieja data la Corte Constitucional, el Estado no puede permitir que haya incrementos patrimoniales no justificados, que haya incrementos patrimoniales causados o provocados por la comisión de conductas punibles, conductas ilícitas. Y eso se desprende del mismo preámbulo de la Constitución, porque la Constitución en su preámbulo dice que Colombia es un Estado de Derecho y que es obligación del Estado promover un orden económico y social justo. Y no puede ser justo aquel orden económico en el que se le permite a las personas enriquecerse con el delito. La Corte ha dicho en varias sentencias, son múltiples sentencias, en las cuales la Corte ha dicho, en un Estado social de derecho, que se precie de tener un orden económico y social justo, la única fuente de riqueza, la única fuente de acumulación de capital legítima es el trabajo. No puede haber otra. En consecuencia, si una persona incrementa su patrimonio, acumula riqueza, acumula capital como consecuencia de la comisión de conductas lícitas y el Estado lo permite, el Estado está incumpliendo su obligación constitucional de promover un orden económico y social justo. Es más, en una jurisprudencia, en una sentencia, la Corte Constitucional afirmó lo siguiente, dijo, ¿qué mensaje se le envía a las futuras generaciones si el Estado advierte que una persona está obteniendo un incremento patrimonial que no está justificado y que está razonablemente relacionado con actividades ilícitas y no hace nada? ¿Qué mensaje envía a esas futuras generaciones esa actitud omisiva del Estado frente a la persecución de ese incremento patrimonial? Pues el mensaje que se envía no es otro que el delito sí paga, que el crimen sí paga y que pues al final del día los que trabajan honestamente pues son unos ingenuos y son unos tontos porque realmente hay vías más rápidas para adquirir riqueza y capital. Por eso la Corte dice, en un Estado saludable desde el punto de vista social, ético y económico, el Estado no puede permitir esos incrementos patrimoniales no justificados. Ahora, partiendo de esa discusión que, como lo digo, no es nueva,
en esto la sentencia no aporta nada porque ya eso venía recabado de atrás. La Corte Constitucional deriva y dice, en principio yo no veo un tema ahí inconstitucional, es decir, esa interpretación literal del artículo 34 que hace el demandante diciendo, no podemos perseguir los bienes lícitos porque aquí no están expresamente mencionados. Esa es una interpretación que no es al lugar, no es aceptable, no es una interpretación plausible, porque ese artículo 34 hay que interpretarlo armónicamente con el preámbulo de la Constitución, y cuando usted coge el preámbulo y coge el artículo 34 y entiende que el Estado tiene la obligación de velar por un orden económico y social justo y que tiene la obligación de perseguir el incremento patrimonial no justificado, de ahí se desprende claramente que el Estado sí tiene esa posibilidad de perseguir bienes lícitos por valor equivalente. Entonces, hasta ahí digamos que la Corte iría enfilada o iría encaminada a decir, las causales demandadas, las causales 10 y 11, son constitucionales. Sin embargo, y aquí es donde comienza la parte novedosa de la sentencia, la Corte hace un alto en el camino y dice, pero un momento porque es que aquí hay que entender una cosa, y es que hay que considerar el respeto a los terceros de buena fe. Entonces hagamos un análisis de constitucionalidad respecto al impacto que tienen las causales demandadas frente a los terceros de buena fe. ¿Cómo se comportan estas causales en la práctica y cómo pueden llegar a afectar injustificadamente a terceros de buena fe exento de culpa? ¿No? Y entonces, para poder justificar su postura, la Corte Constitucional dice lo siguiente, y me va a permitir real. Dice, adicionalmente, la buena fe y la diligencia que puede exigirse a los terceros adquirentes se predica exclusivamente de los bienes objeto de la operación jurídica, mas no de las personas que les transfieren el dominio. En efecto, cuando una persona pretende adquirir un bien, le corresponde cerciorarse de la condición jurídica de este último, para establecer la historia o la historia y la cadena de títulos y tradiciones. Y aquí esto es muy, muy importante. Mas no indagar sobre la historia o las condiciones personales de quien le transfiere el respectivo inmueble. Máxime cuando en muchas ocasiones la transferencia ocurre cuando el propio Estado no ha podido acreditar ni sancionar la realización de actividades delictivas. Entonces, noten esta reflexión tan importante de la Corte Constitucional. Está diciendo, fíjese, ¿qué le puedo yo desde el punto de vista constitucional exigir a un ciudadano? La debida diligencia que yo le puedo exigir a un ciudadano se contrae a averigüe por el origen del bien. Vaya y mire si ese bien proviene de una actividad ilícita o está siendo destinado a una actividad ilícita. Si usted ve que ese bien está destinado al microtráfico de drogas, que en esa casa es un expendio de drogas, hombre, no la compre porque usted está exponiéndose a un riesgo de extinción de dominio. Si usted sabe que el que le está vendiendo se dedica al contrabando, no le compre el bien porque ese bien puede provenir. Pero también le dice, yo no le puedo exigir al ciudadano que se ponga a hacer una investigación patrimonial exhaustiva para saber de dónde viene toda la riqueza, todo el capital y todo el patrimonio del sujeto que tiene al frente de la mesa. Yo estoy haciendo un negocio sobre este bien y tengo que preocuparme por la historia, como lo dice la Corte, por la historia y por los títulos de tradición de ese bien. No tengo por qué entrar a hacer una indagación sobre el origen y los incrementos del patrimonio de la persona que tengo al frente. ¿Sí? Y esto es bien importante, porque de ahí se deriva una consecuencia bien interesante. Y fíjense lo que dice aquí en esta parte. Dice, en un escenario como este, en el tráfico jurídico, las personas estarían obligadas no solo a realizar estudios de títulos de bienes, sino también a efectuar meticulosas investigaciones sobre el pasado judicial de los vendedores, sobre las controversias judiciales en las que se encuentran inmersos en las distintas jurisdicciones, sobre las indagaciones y pesquisas que adelanta la Fiscalía en la que podrían estar involucrados, o incluso sobre lo que opinan sobre dicho vendedor en su comunidad y en las redes sociales. Y fíjese la conclusión. Esta perspectiva imposibilita y obstruye el tráfico jurídico. También impone cargas irrazonables, fíjense esa palabra, irrazonables,
e insostenibles a las personas que desbordan por mucho los deberes que constitucionalmente puede imponer el legislador a los particulares. Entonces aquí la cosa nos está diciendo cuál es el estándar razonable. Oiga, pedirle a los ciudadanos que le hagan un estudio de comparación patrimonial al sujeto al que le están comprando la casa, eso es irrazonable, eso es insostenible. Nadie puede hacer negocios así. Si ese es el estándar que le vamos a exigir a los ciudadanos, pues se acabó el tráfico jurídico. Aquí en Colombia nadie va a comprar un bien inmueble, ¿no? Y claro, viene una conclusión lógica. Si lo que yo tengo que averiguar es por el bien que estoy comprando y no por el patrimonio de quien me lo está vendiendo, pues a mí no me pueden aplicar causales relacionadas con el patrimonio del señor. Porque si el problema no está en el bien, sino que el problema está en el patrimonio del señor, pues yo no tengo por qué conocerlo, porque mi obligación no es investigar el patrimonio del señor. Si el problema está en el bien, es decir, si el problema está en el origen y en la destinación del bien, ahí sí yo tengo que asumir un tema porque es mi obligación y averiguar la historia de los títulos de tradición. Pero si el problema no está en el bien, sino que el problema está en el patrimonio del señor, porque se incrementó injustificadamente, pues ahí lamentablemente eso queda por fuera de mi órbita de capacidades, queda por fuera del ámbito de las obligaciones que yo tengo de debida diligencia, y por consiguiente el Estado no me puede a mí venir a aplicar extinción de dominio porque no conocí una situación específica del patrimonio de ese ciudadano. Sobre la base de esta premisa y de esta conclusión, la Corte Constitucional llega a esta conclusión. Dice, así las cosas, la Corte condicionará la declaratoria de exequibilidad de los numerales 10 y 11 del artículo 16 de la Ley 1708 de 2014 para precisar, por un lado, que en estas hipótesis la extinción de dominio procede únicamente cuando su titular es la misma persona que ha realizado la actividad ilícita. La actividad ilícita de base que fundamenta la facultad persecutoria del Estado. Y por otro lado, para puntualizar que la restricción anterior opera sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe exenta de culpa, en cuyo favor se hayan constituido gravámenes reales sobre los bienes lícitos susceptibles de extinción de dominio. Es decir, en resumidas cuentas, las causales 10 y 11 solamente se aplican si el afectado es la misma persona que ha participado en la actividad ilícita que fundamenta la extinción de dominio. Y entonces tendríamos básicamente un enfoque diferencial, ¿no? Como consecuencia de esta sentencia C327-2020 tenemos por un lado que las causales de origen y destinación, o sea, las causales 1 a 9, la extinción de dominio procedería contra la persona que ha realizado la conducta ilícita y que actualmente es afectada, o contra los terceros de buena fe que no sea exenta de culpa, o las personas que sean de mala fe. En el caso de las causales patrimoniales, o sea, las causales 10 y 11, la extinción procede única y exclusivamente respecto de la persona que ha realizado la actividad ilícita. Por supuesto, como se ha insistido acá, en ningún caso procede contra los terceros de buena fe exentos de culpa. Claro, entonces hay que entender el alcance de esta postura. Porque algunos comentaristas, algunos editorialistas, se han apresurado a decir, listo, se acabó entonces todo el tema de tener que averiguar por la otra persona. Yo me tengo que concentrar en el bien y a mí no me importa el sujeto con el que estoy realizando al frente del negocio. Yo no tengo que averiguar nada de él, ni su historia, ni su pasado, para nada. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque esta sentencia, ¿sí?, si uno revisa con cuidado no solamente su obiter dicta, sino su ratio decidendi, la sentencia es muy clara, la sentencia es muy precisa. Está haciendo referencia al estándar de constitucionalidad de debida diligencia exigible al ciudadano común y corriente, al ciudadano de a pie, al ciudadano normal. Pero resulta que hay otras regulaciones que deben ser armónicamente integradas a la interpretación de la sentencia. Yo no puedo tomar la sentencia aisladamente en la nebulosa y darle un alcance ilimitado y general para todo el mundo, para todas las transacciones. No, no, no. Esta interpretación tiene que ser considerada con otras regulaciones.
específicamente tiene que ser interpretada a la luz de las regulaciones que existen en Colombia en materia de administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. En Colombia tenemos una prolija regulación en la materia. Actualmente tenemos 13 reguladores que tienen regulaciones para cerca de 35 subsectores de la economía colombiana, en los cuales encontramos múltiples empresas, una gran cantidad de empresas, que tienen la obligación de tener implementados programas para la prevención del lavado de activos. Esto no es un tema de la industria financiera, esto es un tema de muchas industrias. Juego, suerte y azar, clubes deportivos, transporte de carga, transporte de pasajeros, todo el sistema de salud, EPS, IPS, ambulancias, todo el tema de comercio exterior, operadores aduaneros, logística, puertos, aeropuertos. Es decir, el catálogo, el inventario de empresas obligadas a adoptar programas de prevención del lavado de activos es extenso en Colombia. Y eso significa que podemos clasificar, ¿cierto? Para efectos de entender el alcance de esta sentencia, para efectos de entender el alcance de lo que nos está diciendo la Corte Constitucional, podemos diferenciar a todas las personas naturales y jurídicas en Colombia en dos grandes categorías. Por un lado, vamos a tener los llamados sujetos no obligados. ¿Quiénes son los sujetos no obligados? Pues los sujetos no obligados son fundamentalmente aquellas personas naturales o aquellas personas jurídicas que por la naturaleza de sus actividades no están obligadas a tener sistemas de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, ni programas de ética y transparencia empresarial. Por el otro lado, vamos a tener lo que se llaman los sujetos obligados. Los sujetos obligados son esas personas jurídicas o naturales que por razón de la naturaleza de sus actividades, del volumen de sus ingresos o de las características de sus operaciones, están obligadas a tener un sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Y cuando nosotros hacemos esa diferenciación, entonces comenzamos a distinguir a quiénes se está refiriendo la Corte Constitucional en esa sentencia. Es mi postura, así la entiendo yo, y coincido con varios colegas en esta materia, que la sentencia C327 del año 2020, en su obiter dicta y en su ratio decidendi, está pensando fundamentalmente en el ciudadano que es un sujeto no obligado. Es decir, en aquel que no tiene especiales obligaciones de diligencia previstas en la ley. Y estamos hablando entonces de la debida diligencia, como su nombre lo indica, la diligencia que es debida ¿a qué? Con arreglo a la Constitución. La prudencia o cuidado que la Constitución le pide como un estándar o rasero constitucional. Entonces, ¿qué debida diligencia tiene que observar el ciudadano común? Pues de acuerdo con lo que nos ha dicho la Corte Constitucional, esa debida diligencia tiene dos componentes. Una es la llamada debida diligencia registral, que consiste fundamentalmente en hacer el estudio de títulos, es decir, en mirar cómo ha sido la cadena de tradición para cerciorarse pues que el bien que está adquiriendo realmente sea propiedad del que se lo está vendiendo, que no es otra cosa que un estudio de títulos puro y simple. ¿Sí? Y lo segundo es la llamada debida diligencia simple, que parte básicamente de tratar de indagar por el origen y por la destinación previa del bien que está adquiriendo. Recuerden que la Corte es insistente. Su debida diligencia recae sobre el bien, no sobre la persona. Entonces usted tiene que conocer cuál es el historial, cuál es el origen del bien y cuál es la destinación que se le ha dado al bien. Por supuesto, su debida diligencia depende de ¿qué? De la información que está disponible. Usted no puede hacer una debida diligencia con base en información que no está disponible. Por consiguiente, el operador judicial, el fiscal o el juez, al momento de valorar la debida diligencia del ciudadano común y corriente, tiene que llevar a cabo lo que se denomina un pronóstico objetivo posterior. El pronóstico objetivo posterior básicamente consiste en que el operador judicial, llámese fiscal o llámese juez, tiene que trasladarse mentalmente en el tiempo y ubicarse en el momento y en el lugar en el que se realizó el negocio jurídico. Y preguntarse si en ese momento y en ese lugar estaba disponible para el sujeto la información que él necesitaba
para darse cuenta que el bien provenía de un delito o que el bien estaba destinado para la comisión de un delito. Porque la buena fe se valora es con la información disponible en el momento del negocio, no en el momento en que inicia la investigación de la fiscalía o en el momento en el que el juez va a emitir sentencia, no, hay que valorarla en el momento en el que el sujeto toma la decisión de hacer el negocio. Y si se concluye que en ese momento no existía la información o la información no estaba disponible, pues efectivamente al ciudadano hay que concederle la calidad de tercero de buena fe exento de culpa. A eso es a lo que el derecho civil llamaría el error común, y completamente el error común creador de derecho, porque sería un error en el que cualquier otro ciudadano, igualmente prudente y diligente, también habría incurrido, porque el error fue causado por deficiencias, por fallas en la información disponible. Por ejemplo, si la fiscalía está adelantando una investigación, pero la investigación es reservada, sí, claro, la información existe, pero yo no puedo acceder a ella. Por consiguiente, cualquier otro ciudadano en las mismas circunstancias tampoco habría podido acceder a la información y por consiguiente habría caído en el mismo error de creer que estaba comprando un bien inmueble lícito cuando en realidad era un bien proveniente de actividades delictivas. Ahora bien, eso para los sujetos no obligados, o sea, para el ciudadano común y corriente, para el ciudadano a pie. Porque en relación con los sujetos obligados, la situación cambia. Y en relación con los sujetos obligados, la situación supone unos especiales deberes de diligencia, que no recaen única y exclusivamente sobre el bien, sino también respecto de la persona que se tiene al frente. Y entonces aquí es importante diferenciar dos tipos de debida diligencia. Una cosa es la debida diligencia que hay que observar respecto del cliente y o contraparte. Y otra cosa es la debida diligencia que debería observarse respecto de las personas que aparecen en la cadena de tradición del inmueble hacia atrás. Veamos el primer caso. Respecto del cliente o contraparte. La regulación existente en materia de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva le impone a estos sujetos obligados el deber de conocer a sus clientes y conocer a sus contrapartes. Usted tiene que pedirles información, tiene que hacerles una evaluación de riesgo, hacerles una calificación de riesgo, asignarles una calificación de riesgo y en función de esa calificación de riesgo usted tiene que realizar una debida diligencia que puede ser una debida diligencia simple, una debida diligencia ampliada o intensificada o una debida diligencia reforzada. Por ejemplo, si usted está haciendo un negocio con una persona jurídica, pues su deber de debida diligencia no se contrae solamente a conocer la persona jurídica. Usted tiene que conocer quién está detrás de la persona jurídica. Entonces usted tiene que indagar por los representantes, por los directores, administradores, por los accionistas. Aún más, la regulación le pide que conozca quiénes son los controlantes y los beneficiarios finales, porque esa persona es un cliente suyo. Usted está haciendo negocio con ellos y usted tiene un riesgo importante de lavado de activos. Ahora, hay casos en los cuales esa obligación de conocimiento no es solo respecto del cliente, sino también de la contraparte. Cuando un sujeto obligado, por ejemplo una institución financiera, está haciendo un negocio de compraventa de un inmueble, puede ser que el vendedor no sea su cliente, pero ese vendedor sí tiene la condición de contraparte y hay que conocerlo como si fuera mi cliente. Pensemos en un negocio básico de leasing, ¿no? Un ciudadano quiere comprar una vivienda por el mecanismo de leasing habitacional. Entonces, una cosa es el cliente que me está pidiendo a mí como institución financiera que ejecutemos una operación de leasing. Y él quiere comprar, es decir, quiere que yo como banco compre el inmueble y que luego se lo entregue en leasing, en arrendamiento, en calidad de locatorio, para que él me pague un canon de arrendamiento y al final del contrato él tenga la posibilidad de adquirir el bien pagando una prima de rescate. ¿Quién es mi cliente? Mi cliente es la persona con la que estoy haciendo el leasing. Y el dueño del inmueble, el que me lo va a vender, él no es cliente mío, él es contraparte mío. Y yo como institución financiera, yo como sujeto obligado, tengo el deber de conocerlos a los dos, al cliente y a la contraparte. Por consiguiente, ahí yo sí tengo una obligación de averiguar por el historial de esas personas. Yo sí tengo la obligación de averiguar por el historial de esas personas, porque son mis clientes, mis contrapartes. Y no estoy obligado por razón de la extinción de dominio, o sea, no es el régimen de extinción de dominio el que me está obligando,
El que me está obligando es el régimen de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de proliferación de armas de destrucción masiva. Lo que pasa es que si a usted la ley para la prevención del lavado de activos le pide que haga ese nivel de debida diligencia, pues esa debida diligencia es la que usted debe observar y por consiguiente es la que le aplica para efectos de su condición de tercero de buena fe exento de culpa. Claro, esa debida diligencia en este caso no solamente es obligatoria, sino que además es posible. Y fíjense porque el concepto de posibilidad es bien importante. En ese caso la debida diligencia no solamente es obligatoria, sino que es posible por una razón. Porque es que usted al cliente lo tiene al frente, usted a la contraparte lo tiene al frente. Y usted le puede pedir información. Y esas personas, si quieren hacer negocios con usted, le tienen que suministrar esa información. Y entonces usted puede recoger información, que además muchas veces son datos personales, información sensible, información protegida por la ley 1581 sobre habeas data y protección de datos sensibles, datos personales, y usted puede hacerle tratamiento a esa información buscando a las personas en listas restrictivas, listas de control, listas de chequeo, en fuentes abiertas. Usted puede hacer muchas cosas, puede buscarlos en los buros de crédito, puede buscarlo en las bases de datos del sistema de salud, del sistema financiero, etcétera. ¿Por qué? Porque usted los tiene al frente, porque les puede pedir esa información, porque ellos lo pueden autorizar a hacerle tratamiento de datos a esa información y usted puede salir con total autorización a hacer cruces y búsquedas en bases de datos. Entonces, esa debida diligencia no solamente es obligatoria, sino que además es posible por esa circunstancia. Distinto cuando hablamos de las personas que aparecen en la cadena de tradición. Me refiero al propietario anterior, al anterior a este, al anterior a este y al anterior y este y así ad infinitum. Si yo cojo un certificado de tradición y libertad, yo cojo un folio de matrícula, un certificado de tradición y libertad y reviso qué anotaciones hay en el folio de matrícula inmobiliaria, pues yo me puedo encontrar una cadena de tradiciones, en algunos casos más larga, en otros más corta. ¿Sí? ¿Cuál es mi deber? ¿Cuál es mi obligación de debida diligencia respecto de esas personas? Pues yo me tengo que devolver inevitablemente en la cadena de tradición. Me tengo que devolver en la cadena de tradición. Y en la medida que van apareciendo personas, yo tengo que hacer una debida diligencia respecto de esas personas. Pero aquí hay una cosa bien importante y es cuál es la naturaleza y el alcance de la debida diligencia que yo tengo respecto de las personas que aparecen anotadas ahí. De acuerdo con lo que nos está diciendo la Corte Constitucional en la sentencia, nos está diciendo, es que usted no tiene por qué entrar a hacer investigaciones patrimoniales de personas que usted tiene al frente, o investigaciones patrimoniales infinitas y exhaustivas que resultan irrazonables. Recuérdense el tema de la razonabilidad de la debida diligencia. Entonces no le podemos exigir a una institución financiera que a cada persona que aparece anotada en el folio le hagamos una debida diligencia ampliada. Imagínense ustedes cómo sería esto. El bien perteneció, antes de pertenecer a quien me lo está vendiendo, perteneció a la sociedad X. Entonces, ¿será que yo le puedo exigir a la institución financiera que vaya y averigüe quiénes eran los directores, administradores y representantes de esa sociedad durante el tiempo que tuvo la propiedad? Y si esa empresa es propiedad de otra empresa, entonces me tengo que ir a esa otra empresa. Y si es un grupo empresarial y una estructura empresarial compleja, entonces me tengo que ir detrás y buscar unos y otros hasta que logro al beneficiario final y el controlante. Si eso es así, y si aceptáramos esa tesis absurda, y en el folio de matrícula aparecen 10 sociedades, significa que yo debería hacer 10 diligencias ampliadas, 10 debidas diligencias ampliadas para cada una de las 10 sociedades que aparecen ahí anotadas. ¿Cuál sería el costo? ¿Cuál sería el esfuerzo? ¿Cuánta gente tendría que tener una institución financiera para poder hacer eso? En función principalmente del volumen de transacciones que realiza una institución financiera. Eso sería absurdo. Eso bloquearía, justamente como lo dice la Corte Constitucional, y es que quisiera nuevamente leer esa parte, y le dicen, esta perspectiva imposibilita y obstruye el tráfico jurídico, también impone cargas irrazonables e insostenibles a las personas. Es decir, lo que nos está diciendo la Corte es, oiga, no podemos ponerle a las personas cargas irrazonables e insostenibles. Exigirle a las instituciones financieras que entren a hacer esa averiguación al final es una carga irrazonable y una carga insostenible. El sistema financiero sencillamente no podría cumplir con ese propósito. ¿Mm? Por esa razón, lo que dice la Corte, lo que se infiere lógicamente de la Corte Constitucional
es que hay que hacer una debida diligencia simple. ¿En qué consiste? Pues básicamente, como lo hacen la gran mayoría de los bancos, en coger los nombres de las personas o de las empresas que aparecen en el certificado de tradición y libertad y hacerle una búsqueda, en la mayoría de los casos a través de una plataforma automatizada, para verificar si aparecen reportados en las listas de control, en las listas de chequeo, en las listas restrictivas, o si de pronto aparece información publicada en fuentes abiertas confiables que me indiquen que alguno de ellos fue eh, responsable de alguna actividad ilícita o que tiene implicación con actividad ilícita. Ese tipo de debida diligencia es más que suficiente, porque resulta razonable, resulta posible y no genera una condición insostenible para el tráfico jurídico. Ahora bien, y con esto termino, ¿hasta dónde me debo devolver en la cadena de tradición? Porque claro, he dicho que yo debo irme devolviendo cada uno de los eslabones de la cadena de tradición hacia atrás. Pero ¿será necesario que yo vaya hasta el final de la cadena? ¿Será necesario que yo vaya hasta el final de la cadena? Mi postura y la postura de muchos colegas es que no es necesario irse hasta el final de la cadena de tradición. Porque en algunos casos, no pocos, pero que sí son muchos, uno puede encontrar en la cadena de tradición una persona o una negociación de la cual se puede inferir, sin lugar a dudas, la existencia de una buena fe exenta de culpa. Pensemos, por ejemplo, en que yo me devuelvo en la cadena de tradición y en algún punto de esa cadena encuentro que el bien inmueble perteneció, por ejemplo, a una entidad pública. Si el bien perteneció a una entidad pública, la siguiente persona que se la compró, pues la compró de buena fe porque se la compró al Estado. Entonces, de ahí para atrás no me importa la cadena de tradición, porque esa persona que se la compró al Estado es es un titular de buena fe exenta de culpa indiscutible. Y por consiguiente, a esa persona con su buena fe dio lugar a un derecho nuevo, un derecho que nace limpio y que sanea todos los problemas o vicios que haya tenido el inmueble hacia atrás. No importa si ese inmueble previamente perteneció a Pablo Escobar. Si en un momento dado ese inmueble fue adquirido por una entidad pública y esta se la vendió a un ciudadano, ese ciudadano que lo compró de buena fe indiscutible y por consiguiente de ahí para atrás ya no me importa. Esa buena fe con la que obró ese ciudadano genera un derecho nuevo, un derecho de propiedad que nace de su buena fe, por eso se llama también buena fe creadora de derecho, y a partir de ahí el derecho está saneado, está limpio. Otro ejemplo, si yo me devuelvo en la cadena de tradición y encuentro que el inmueble se adquirió en pública subasta en un juzgado, en un remate y un juzgado, pues quien lo compró ahí lo compró de buena fe y por consiguiente es titular de una posición inatacable y no me importa qué pasó de ahí para atrás con el bien. No tengo que devolverme hasta el primero en la cadena de tradición. Puedo parar mi estudio ahí porque este señor tiene una indiscutible buena fe. Y una última reflexión. Ese es el valor que tiene comprarle un inmueble a la SAE, por ejemplo. Es difícil encontrar una transacción jurídica más segura desde el punto de vista del riesgo de extinción de dominio que la compra que se le hace a la SAE. Porque claro, todos los bienes que tiene la SAE pues tienen algún tipo de vinculación con actividades ilícitas, ¿no? Sobre todo los que ya han sido objeto de declaratoria de extinción de dominio. Pero cuando salen a enajenación, pues uno los está comprando saneados. Y eso supone que hay una garantía extra adicional que no le ofrece prácticamente ningún otro vendedor en el mercado. Y ahí hay un valor agregado que es muy importante considerar porque la ciudadanía tiene la noción de que si el bien lo vende la SAE, entonces debe ser más barato. Y entonces, esa casa la tiene la SAE, no, entonces hay que comprarla porque la SAE la tiene que vender por lo menos a mitad de precio porque eso perteneció a los narcos. Sí, esa casa puede haber pertenecido a los narcos, pero el hecho de que la tenga la SAE y de que la esté vendiendo la SAE, lo que está es asegurando jurídicamente la buena fe suya y por consiguiente se hace titular de una posición inatacable. Ahora, que después, más adelante en la cadena surja nuevamente otra causal porque alguno de los futuros adquirentes le dio una destinación ilícita o porque la adquirió con recursos ilícitos, eso es otra cosa. Pero la negociación consistente en comprarle la SAE resulta de suyo blindada por esa condición de tercero de buena fe exento de culpa. Con esto termino agradeciendo infinitamente la atención prestada, agradeciendo la oportunidad de estar en
en este evento y por supuesto quedo a su entera disposición. Muchísimas gracias.